y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Quiero tomarme un par de minutos para compartir con ustedes una palabra que estoy seguro va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Permítame decirles que en nuestro transitar terrenal nosotros vamos a atravesar diferentes momentos, diferentes etapas. Muchos de esos momentos van a ser hermosos, pacíficos, prósperos, gloriosos, pero también vamos a atravesar momentos difíciles, a lo que por regla general se le llama crisis. A veces las crisis las provocamos nosotros con nuestras propias decisiones, nos equivocamos y generamos una crisis. Pero también nos vamos a encontrar con crisis que son gestionadas del mismo infierno para obstaculizar el camino de bendición que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Hay otras que tienen que ver con un propósito. Dios las permite para enseñarnos algo. Y a veces, no siempre, las crisis suelen vislumbrarse, suelen leerse antes de que comiencen a desatarse sobre nuestras vidas. A veces nos acostamos en un tiempo maravilloso, primaveral, y de repente al otro día nos encontramos con un frío invierno que azota nuestra vida y esa crisis apareció de repente. Y es allí donde tambaleamos. ¿Cuántos se han encontrado alguna vez con alguna crisis? Claramente hay diferentes tipos de crisis. Nos podemos encontrar con una crisis familiar, una crisis económica, una crisis espiritual, una crisis matrimonial. O sea, cuando hablamos de crisis podemos definir la palabra crisis de la siguiente manera, y por eso que le he titulado a esta palabra ¿qué hacer en tiempos de crisis según la Biblia? La gente muchas veces se encuentra desesperada no por la crisis en sí, sino porque no sabe qué hacer ante la crisis. ¿Me siguen? Por regla general, el problema nunca es la crisis, sino no saber cómo enfrentarla. Y mucho más cuando ésta aparece de repente sin que nosotros la podamos haber leído con antelación. Y mucho más difícil se hace cuando ni siquiera conocemos el teórico de cómo enfrentar esa crisis. Bueno, el mensaje que les voy a comunicar tiene que ver con eso. Algunos quizás están pasando su mejor temporada, lo cual es glorioso, hermoso, disfrútela. Quizás algunos están diciendo, pastor, estoy en los 7 años de la vaca gorda y recién voy por el segundo día. ¿Ah? Gloria al Señor. Compárteme un poquito de esa vaca gorda, ¿verdad? Porque, pero alguno dice, pastor, yo leí en la Biblia que habían 7 años de vaca flaca y ya llevo 33 con la flaca. De hecho, ya se me murió. No está flaca la desgraciada, está raquítica. Le cuento los huesos a 70 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué sucede? El tema de las crisis es un tema que nosotros debemos saber abarcar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enfrentar una crisis conociendo el teórico y aplicándolo en el momento correcto que enfrentar la crisis sin saber qué hacer ante ella. Bueno, la idea de este mensaje es prepararlos para que ustedes sepan cómo enfrentar la crisis según la Biblia. Porque hay gente que enfrenta la crisis según la ideología política que profesen, hay gente que enfrenta la crisis según la ideología psicológica que el coach de autoayuda le dice, cuando en realidad las crisis solamente se pueden superar en Cristo, porque las crisis, cuando se ponen en las manos de Cristo, todas tienen solución. Entonces, rápidamente, la palabra crisis describe algo importante. ¿Qué describe? Un momento de ¿qué? De quiebre, de presión o de decisión, donde lo que antes parecía estable se ve amenazado. Anoche me acosté con las vacas gordas y ¿cómo puede ser que ahora de la noche a la mañana me encuentro con este escenario? Ok, no es solo un problema externo, sino una situación que pone a prueba lo interno, porque cualquiera tiene fe cuando las cosas van viento en popa. Cualquiera canta alabanza y dice, ay, yo no entiendo cómo la gente se desespera. A ver,
Cuando las vacas están gordas, se te dificulta ver por qué alguien reacciona de tal manera ante una situación X. El problema acá es cómo reaccionamos nosotros. Que usted este mensaje lo tome no para, yo sabía que Dios te iba a hablar. No, a mí me va a hablar. Porque la pregunta que surge detrás de todo esto es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la crisis? Porque hay gente que dice, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Gloria a Dios. Pero cuando le viene la crisis, vos lo ves de una manera como diciendo, hello, ahora es el momento. Porque la fe no es para cantar alabanza cuando todo va bien. La fe es para mantenerse firme aún cuando el escenario está lleno de crisis. Entonces escuchen esto que es interesante. No es solo un problema externo, porque claramente la crisis es un problema externo, pero ahora esa misma crisis pone a prueba ¿qué? Lo interno. ¿Qué pone a prueba? La fe, nuestro carácter, nuestra confianza y nuestra dirección. Entonces, en nuestra vida como creyentes, la crisis no es una posibilidad. A mí me gustaría decirle que eso no es así, pero lamentablemente es así. Es ineludible. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar crisis. Una vuelta levantó la mano uno y dijo, bueno, pastor, ¿cómo que vamos a atravesar crisis? Yo desde que nací, tengo 80 años, toda mi vida fue una crisis. Bueno, entonces ya el problema ahí no fue la crisis, sino que te acomodaste a convivir con ella. Entonces las crisis no son para hacer un hábitat en ellas. Las crisis tienen claramente una lección que darnos, una fe que desafiarnos, una confianza que nos invita a desarrollar en nuestro Creador. Y cada crisis superada es un testimonio de gloria donde Dios es glorificado. Entonces, en nuestra vida como creyente, la crisis no es una posibilidad lejana, sino una realidad inevitable. La diferencia no está en evitarla, sino en cómo respondemos ante ella. ¿Ok? Entonces, rápidamente tenemos que saber qué hacer ante la crisis y acá le voy a dar 4 consejitos rápidos para después entrar en cuáles son los principios que debemos aplicar en medio de las crisis. Pues los 4 consejitos que son bastante concretos, que ante la crisis, ¿qué debemos hacer? Bueno, chequear que no estés lejos de Dios, porque se recuerdan que Jonás entró en una crisis porque quería huir del propósito de Dios y se desató una tormenta. Cuando él volvió al propósito original que Dios tenía para él, la tormenta cesó, la crisis se detuvo. Afirmarnos en su palabra. Vos fíjate que la gente, mientras todo le va bien, se recuerda de la palabra hermoso, pero cuando viene la crisis, que es cuando deben creer, confiar y aplicar la palabra, sufren de amnesia. Diga conmigo, qué cosa más grande, caballero. Entonces, ¿qué debemos hacer ante la crisis? No solamente volvernos a Dios en caso de que que detectemos que nos hayamos alejado, afirmarnos en su palabra, mantener nuestra fe activa, porque la fe se necesita para enfrentar lo que humanamente es imposible de superar. ¿Para qué quiero fe si puedo resolver algo en mis propias fuerzas o sabiduría humana? La fe se necesita para que Dios intervenga y haga posible lo que para mí es imposible. O sea que si la crisis supera nuestra capacidad de resolución, no es para que entremos en depresión, sino para que desarrollemos la fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué más? Actuar con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es la meditación del conocimiento y la inteligencia que Dios me ha dado y la aplicación de la misma. ¿Qué es sabiduría? Es saber aplicar en el momento concreto, con las directrices concretas, el conocimiento e inteligencia espiritual e intelectual que Dios me ha dado por medio de su palabra. Entonces la sabiduría es la ejecución correcta del conocimiento y la inteligencia. Viste que hay gente que tiene mucho conocimiento,
pero a la hora de tomar decisiones son pésimos. ¿Por qué? Porque conocen mucho, pero les falta sabiduría para aplicarlo al conocimiento. Ya conmigo, ajá. Rápido. ¿Qué no hacer, pastor? Ya más o menos sé lo que debo hacer. Pero ahora, ¿qué no debes hacer ante la crisis? 1, actuar por impulso. Mi hermano, nosotros somos impulsivos. Yo no sé usted, pero mi suegra, ella es impulsiva. Yo a veces hermano, oren por mí, porque a veces ella se pone muy agresiva. Ella es muy bélica. Ayer antes de ayer le hice un comentario y casi me tira con una olla por la cabeza, mi hermano. Le comento, nosotros en Cuba, cuando comprábamos el saco de arroz, o lo comprábamos 60-40, 70-30 u 80-20. El más rico, el que tenía divisa de afuera, era 90-10. Pastor, ¿qué significa eso? Si usted no sabe, no pregunte. 60-40 es 60% de arroz y 40% piedra. Entonces vos tenías que agarrar, meterlo ahí, separar la piedrita. 70-30 era lo mismo, la misma ecuación. 80-20 ya este está bien en Cuba. 90-10, este es rich. Pero no existe el 100%. A no ser que mandes de acá ahora que te cobran $2 la libra. Y mandas el Goya, porque si es Goya tiene que ser bueno. Y lo mandas para allá. Pero así es. Entonces mi suegra, empresaria en Cuba, tenía una compañía de coquitos acaramelados. Después se quiso incorporar a la franquicia de D2 y Nuez de Pollo, pero no le dio el bolsillo. Entonces, ¿qué pasó? Ella me hace comprar el arroz más caro a mí. Y el café más caro. Allá colaba el café con el cancán de las mujeres, ¿viste? Con esa medida finita de las mujeres. ¿Cómo le llaman en Cuba al cancán? ¿Viste que es la media que se ponen las mujeres cuando hace frío? Que se le pega la piel. Bueno, esa es mía. En Argentina se dice cancán, es una palabra hebrea. El cancán. Entonces, allá en Cuba colaba eso con chícharo. Y se lo tomaba mi hermano y decía, qué rico está esto. Es como el helado de Copelia. Yo soy cubano, disfrazado de argentino, para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Entonces a mí, la otra vuelta le traigo el café, viste que café, hay una marca que es roja que se llama Dominó, vale $1. Café. ¿Sabes lo que me dice? Es agua chincha. Agua chincha, me dice. Pero el piojo resucitado en Cuba tomaba café con chícharo en cancán. Café pilón, 8,49 el cosito. Entonces, ahora me pide el arroz Basmatic. $25 el saco. Yo estaba acostumbrado a comprar el Mahatma, $6.99. Pará, entonces le pregunto, pará que le pregunto, che, le digo, escuchame, pero ¿por qué ese no se pega? Dice. Entonces yo fui novato, al fin, fui y le compré el más caro. Entonces yo agarro y dije, bueno, voy a ir a comer, porque a mí me gusta, yo no como arroz casi, yo estoy gordo, pero no por arroz. Entonces, pero sí me gusta el arroz cuando está bien desgranadito, durito, ¿verdad? Como lo comen los chinos. Entonces yo dije, bueno, compré un arroz de 25, Royal se llama. Basmati, sí, con una bolsa. Y dije, ahora sí. Entonces yo dije, bueno, ahora voy a comer un poquito de arroz que hizo la suegra. Agarré el tenedor y cuando lo puse así, lo saqué, salió completo así el arroz. Había que cortarlo al arroz. O sea, me salía más fácil cortar el bistec que cortar el arroz.
Entonces yo agarro y le muestro, se lo evidencio. No es que, no, le dije, pero escúcheme, hermana, pues yo le digo hermana a ella. Escúcheme, hermana, esto está todo masacoteado. Esto está todo pegoteado, mi hermano. Esa mujer se ha escandalizado, pero así como cubana. Esa cubana guajira, chancletera. Y con la mano así, mira, con la mano así. No me vengas a decir que eso está pegoteado, eso está frío. Y le pegaba al arroz. Pero entonces dice, esto está todo desgranadito. Y le pegaba y no se... Entonces le digo, vio que no se diluye. Dice, lo que pasa es que está frío. Me fui para no levantarle la mano. Porque tengo las manos prohibidas acá. Me dejó ahí. $25 el saco. Ahí está, todo pegoteado. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque esas son las pruebas que pasamos nosotros. Esas son las crisis que pasamos nosotros. ¿Qué? Si yo le hubiese hecho caso a mi impulso, ¿qué hago? Se la mando al Señor. Se la mando y hacerle un favor a la humanidad. Entonces, fuerte, a ver, escuchen esto. Y usted dirá, pero pastor, póngale más seriedad a esto. Yo le voy a decir algo. El estado de nuestro ánimo para enfrentar las crisis, cuando nosotros la enfrentamos con gozo, créame que Dios obra de una manera mucho más hermosa. De hecho, la Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que podáis ser cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. El mismo apóstol Santiago dice que la actitud con la cual yo enfrento las pruebas cumple un rol muy importante que ayuda a nuestra fe y a nuestra paciencia. No es lo mismo estar todo el tiempo malhumorado. No, ¿me dolió ver el arroz masacoteado? Sí, pero lo tomé con gozo. Que se lo coma la hija. No, y la hija contenta con el arroz masacoteado. Ok, ¿qué no debemos hacer ante las pruebas? Actuar con impulsividad. Segundo, tomar decisiones desde el miedo. Las pruebas no son para desatar miedo, sino para desafiar nuestra fe. Tercero, apartarnos de Dios. Hay gente que dice, al final yo voy todos los domingos a la iglesia y mira por qué Dios permitió esta prueba en mi vida, por qué permitió esta crisis. ¿Por qué te vas a apartar de Dios en la crisis? Al revés, si es cuando ahí debes mostrar tu confianza en Él. Porque ser cristiano no es que Dios nos pone en un lugar donde de sobreprotección, donde Dios dice, no voy a permitir que ninguna crisis venga a tu vida. No. Por el contrario, Dios te dice, voy a permitir que ciertas circunstancias sean manifestadas en tu vida para ver el lugar de tu fe y la confianza que tú tienes en mí. Entonces, lo cuarto, perder nuestra dirección espiritual. Miren, mi hermano, usted y yo, ¿qué estamos siendo ahora? Siendo enseñados por Dios, siendo aconsejados por su palabra. Pero Dios no lo hace, todo lo que nos está hablando ahora, no lo hace para que todo esto ahora quede en el olvido. Y hay gente que pasan 2 días o menos de 2 días y ya se olvidó lo que se predicó. Por el contrario, Dios nos habla para que nosotros tengamos una palabra latente morando en nuestro espíritu para que nosotros la podamos poner por obra en el momento que la necesitemos. Entonces, cada vez que a mí me toca enfrentar una crisis, lo primero que hace mi carne es tratar de desesperarse, pero lo primero que hace la fe que Cristo puso en mi vida es esperar en que Dios va a obrar a mi favor siempre. Entonces, rápidamente, y esto se va a poner cada vez mejor, vamos a ver, si me lo permite el tiempo, 7 principios bíblicos para enfrentar y superar una crisis. ¿Están listos? ¿Se recuerdan? ¿Las crisis son eludibles? No.
Por más que te estés portando bien, que hagas las cosas correctas delante del Señor, ¿eso indica que el Señor entonces ahora no va a permitir que ninguna crisis venga porque te estás portando bien? No. Crisis le pasa a todo el mundo. Al que se porta bien y al que no. Al creyente y al no creyente. Acá el problema nunca va a ser la crisis en sí, sino cómo la enfrentamos. Entonces, vamos a ver rápidamente el primer principio que debemos aplicar ante una crisis. Ok, antes de reaccionar, porque se recuerdan, ¿qué es lo primero que hace nuestra carne? Llenarse de ansiedad, desesperarse, preocuparse, actuar por impulsividad. Entonces, no, ¿qué debemos hacer? Diga conmigo, estad quietos, dice la Biblia, y conoced que yo soy Jehová. Esa palabra estar quieto no significa, diga conmigo, no significa pasividad. Porque hay gente que se le puede estar cayendo el mundo abajo, está con una depresión terrible y dice, y algo hay que morirse. No estoy hablando de pasividad, estoy hablando de quietud espiritual, es decir, de una detención de confianza, no de decir, bueno, eso va a pasar. No, porque las crisis no se superan ignorándolas o pensando que se van a disolver solas. No, las mismas demandan quietud, pero a la vez esa palabra quietud implica confianza, pero a la vez saber qué hacer en la paciencia. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué debemos hacer ante una crisis? Antes de reaccionar, detengámonos y ¿qué más? Y refugiémonos en Dios. Porque la crisis, cuando es enviada por el mismo infierno, lo que busca es destruirnos, que nosotros nos exiliemos de la protección del Señor. Nuestra carne comienza a dudar de la existencia de Dios, pero la fe, que es un fruto del Espíritu, ante la crisis, lo primero que nos va a aconsejar es: no es tiempo de llenarte de estrés, es tiempo de ir a que mores bajo el abrigo del Altísimo. Ahora, noten ustedes lo que dice el Salmo 46, 1 y 2. Esto nunca lo debemos olvidar. Dice la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué más? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto es glorioso, mi hermano. Yo cada vez que leo esto, para mí es una fortaleza espiritual, porque yo sé que cuando estoy bajo la cobertura de Dios, diga conmigo, Dios, cuando estoy bajo su cobertura, nada ni nadie puede destruirme. ¿Por qué? Porque nadie puede vencer al que me protege. Pero si nosotros decidimos enfrentar la crisis solos, somos vulnerables. ¿Por qué? Porque somos limitados, porque no somos omnipotentes. Por eso que la Escritura, en medio de tanto caos que está viviendo el mundo, de tanta incertidumbre, ¿vieron cómo juegan las noticias con nosotros? De repente sale el presidente diciendo: abrieron el estrecho de Hormuz, y los otros dicen: sí, lo abrimos, y a los 5 minutos lo cerramos, y lo abrimos, lo cerramos, lo abrimos, lo cerramos. Entonces la gente subió el galón, subió el precio, bajó el precio, subió, ¿qué subió? ¿Qué ahora? Y entonces viene el otro y te dice: pero el problema ahora, y que entonces dentro de 2 años la inflación, y está, y viene, y entonces está la gente. Tu destino no lo dirige ni el ayatolá. Tu destino no lo dirige ni Donald Trump, ni los ayatolás, ni los que volá. Sí, porque allá están los ayatolás y de este lado están los que volá. Tu destino y mi destino no están en las manos de simples mortales imperfectos. Ellos tienen su agenda, sus intereses, sus cosas. Nos dan a comer o nos dan a beber noticias que a ellos se les ocurre dar. Allá ellos con su bolsa de valores, con sus cosas, con su galón de agua.
Es el mundo y sus malos deseos y sus cosas pasarán, pero usted y yo estamos bajo un tesoro celestial, bajo una protección eterna, bajo un Padre que no se olvida de sus hijos, un Rey de gloria que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que usted y yo no debemos prestarle nuestra fe a lo que un simple mortal diga. Oramos por ellos, que el Señor le dé sabiduría al presidente. Oramos para que esas personas allá en el Medio Oriente puedan encontrar paz en Cristo Jesús, que cesen la guerra, que hagan acuerdos. Pero usted y yo, mire, mi hermano, porque esto usted lo tiene que atesorar siempre en su corazón. Mire lo que dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, ¿y ahora qué haremos? Gog y Magog. El Armagedón. Salga de ahí, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? En la derecha, en la izquierda, en los demócratas, en los republicanos, en los ayatolás, en los quebolá. ¡No! ¿En quién confiaré? En Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero por cuanto has puesto a Jehová, que es mi Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La crisis altera el entorno, pero no altera a Dios. Aunque afuera todo se sacuda, nosotros no vivimos expuestos, vivimos resguardados. Cuando habitamos en Dios, iglesia, no negamos la realidad. No es que usted está diciendo, no hay guerra. No. No negamos la realidad, pero tampoco somos gobernados por ella. ¿Podemos atravesar tiempos difíciles? Sí, pero no desde el desamparo, sino desde la cobertura. No es que no haya caos alrededor. ¿Hay caos? Sí, es que aún en medio del caos, Dios sigue siendo nuestro refugio. A ver, diga conmigo, 2 más 2 es 4. ¿Para qué se necesita un refugio? Para ponerse a salvo de un conflicto externo. Entonces, si Dios es nuestro refugio, es porque Él sabe que hay momentos en que necesitamos estar en ese lugar. Un corazón que está viviendo bajo el abrigo del Altísimo, es imposible que viva en el triste mundo de la desesperanza. Lo segundo, y no menos importante, que debemos hacer ante la crisis es no tomemos, como nos gusta tomar decisiones así alocados. Dígame si no es así. ¿Por qué? Porque esta carne dice, no, hay que hacer algo. Pará, no es el momento. It's not the moment. Do you know what I mean? No tomemos decisiones bajo presión. Busquemos dirección de Dios. Y esa pausa, créame, porque a mí me ha pasado, es fácil decirla, es fácil comprenderla desde lo teórico, pero lo difícil es aplicarla en el momento que se necesita. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible, o el hecho de que sea difícil ya pues justificamos nuestra desesperación y nuestra mala decisión de tomar impulsiva, o sea, de decidir impulsivamente. No, detengámonos. Porque en ese momento, pues Dios quiere guiarnos. Por ejemplo, hubo un momento de mucha situación difícil en Israel, en un momento de la historia, y una mujer llamada Noemí, que tenía un esposo, que tenía 2 hijos. La situación se puso económicamente difícil en la región donde ella vivía. Entonces,
parece ser que conoció un socio. Viste que nosotros los cubanos siempre tenemos un socio. Que le dijo, echa para acá, para Moab. Moab. Que aquí la cosa está, te pagan $25 la hora, la renta vale $50 al mes y sacar un carro te vale $10 y echa para acá porque yo te voy a tener 3 meses en mi casa sin cobrarte un peso. Cuando te digan así, cuídate, porque lo más probable es que no te vayan ni a buscar al aeropuerto. Entonces, escuchen esto, a pesar de que la situación en esa región donde habitaba Noemí, juntamente con ella, particularmente ella, no la estaba pasando tan mal. Pero bueno, por las noticias, se fue a vivir a Moab. Impulsivamente, no, hay que ir porque acá la cosa, yo no me puedo quejar, pero se va a poner mala. Se fue a Moab. ¿Qué pasó en Moab? Lo primero que le pasó es que se le murió el marido. Y se le murieron los 2 hijos. Se quedó, uno de los hijos se había casado con una moabita llamada Ruth. Entonces ella, pero ¿por qué, pastor, usted dice que ella no estaba tan mal? Si ella se fue de ahí porque estaba literalmente muy mal. Bueno, nos damos cuenta que ella no estaba tan mal porque cuando ella regresa, y todo el mundo cuando la ve venir por la ciudad donde ella se había ido, porque después ella regresa, pero ella regresa sin el esposo, que para aquel entonces ser viuda era una situación difícil. Y no solamente que ella había quedado viuda las 2 nueras. Una decidió quedarse en Moab y la otra decidió caminar con ella, Ruth. Entonces, cuando ellas van ingresando a la ciudad, la reconocen y todos comienzan a gritarle, ¡Noemí! ¡Noemí ha vuelto! Se ve que una mujer, a ver, yo no sé si a usted le pasa, usted llega a su barrio, capaz que no lo conoce ni el perro que abandonó cuando se vino. Pero, a ver, esta mujer se ve que al entrar por la ciudad, tampoco es que eran una mega metrópoli, pero se conocían. Cuestión es que la palabra Noemí significa placentera, dulce. Y cuando ella llega, le comienzan a gritar Noemí, y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. No porque se había hecho marera, no porque tenía la 18 o la 13, porque si no Bukele la metía. Mara es la palabra amargura, ajenja. Entonces ella le dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme amarga, porque en esta condición me ha puesto el Todopoderoso. Pregunto, ¿fue Dios el que la puso en esa condición? No. Dice, escuche lo que dice, me fui llena y regresé vacía. O sea que lo que te está diciendo es que no solamente, quizás no estaba del todo mal, ese término me fui llena no implica solamente en términos materiales, sino que me fui llena, me fui con esposo, me fui con hijo y al final regresé en la peor condición. ¿Qué es lo que te quiero decir? Eso pasa lo mismo nosotros con nuestros días, que cuando nos llenamos y dejamos que nuestra mente se bombardee con esas noticias, la gente comienza a tomar decisiones. ¿Me entiendes? O por ejemplo, ¿cuántos están casados? Levánteme la mano los que están casados. Mira la cara de arrepentido que tienen por ese. Señor, dale paz en los corazones ahora, Señor. Ayúdales en su debilidad. Ok. Todos los que estamos casados, a no ser que haya alguien aquí que dice, pastor, yo llevo tantos años casado y nunca he tenido una crisis. Si ese es tu caso, o llevas 3 días de casado, o ahí hay gato encerrado. Porque un matrimonio sólido no es el matrimonio que todo su transitar lo hizo revoleando ropa interior por el aire dentro de la casa, persiguiéndose a Tarzán y a, no sé cómo se llamaba la monachita. Ok, bueno, ustedes que conocen esa cosa. Hay momentos en el matrimonio en que se atraviesa una crisis y los matrimonios que se consolidan son los que logran atravesarlas. Pero bueno, un matrimonio que no está acostumbrado quizás a una crisis, le viene la primera crisis, mi hermano, ya, divorcio, porque ahora todo es descartable. Entonces te pones a escuchar a los papanatas de moda, suelta. ¿Qué va a soltar? Si no te valoran,
ahí no es. No, yo soy de una generación, yo estoy entre medio de 2 milenios, mi hermano. Sé lo que es el siglo XX y el siglo XXI. Y algunos de ustedes saben lo que es el siglo XIX, XX, XXI. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy de la generación donde lo que se rompía se arreglaba. ¿Te acordás que se rompía el televisor y qué hacía? Lo arreglaba. Yo soy de la generación, ¿se recuerdan de los televisores que cuando lo querías cambiar era así? ¿Te acordás? Que lo tocaba y te daba corriente. Siempre te metían. Bueno, hoy día ahora el televisor ni siquiera esperan a que se rompa, esperan a que salga el de mayor pulgada. Cuando se te rompían las zapatillas, ¿qué hacías? No, iba al zapatero. Cuando se te rompía la radio, ¿qué hacías? Todo se arreglaba, porque todo tenía arreglo. Hoy día se rompe algo, tíralo, tíralo. Hay una crisis en el matrimonio, tíralo. No lo tire, arréglelo. Si es hombre, el arreglo es sencillo. Besito en la frente. Ve, mami te ama. Ya está. Y sale contento. Si es mujer, te va a tomar tus 3, 4 años, pero lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Entonces escuchen esto que es interesante. ¿Qué debemos hacer? Buscar la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque en la crisis Dios no quiere que salgas huyendo. En la crisis Dios te dice, es el mejor momento para que busques mi dirección. Entra al cuarto, ten paz, gózate en mi presencia y yo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces para que puedas salir victorioso de esa crisis que está afectando tu vida. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La crisis nos empuja a decidir. Viste que todo es rápido. No, pará, tranquilízate. Espera la dirección de Dios. Pero la prisa puede desviarnos. Hay un proverbio que no lo puse aquí, pero se los voy a decir, que dice, el que actúa alocadamente, ciertamente va a la pobreza. Entonces, la crisis nos empuja a decidir rápido, pero la prisa puede desviarnos. Nosotros no decidimos desde la desesperación, sino desde la dirección de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Vamos a ponernos de pie. Les dije que eran 7, pero el tiempo ha avanzado. ¿Cuántos han sido edificados con esta linda palabra? Mirá al que tenés al lado y decirle, viste que las crisis no son para que te frustres, para que te desanimes. Las crisis son para que Dios tenga la posibilidad de manifestar su gracia, su poder en medio de tu vida. Escuchen esto, las crisis no es nuestro final. Viste que la desesperación nos dice, listo, de aquí en adelante ya no hay más esperanza. Y por eso que la gente lastimosamente se deprime. Se deprime porque piensa que ya es su sentencia final la crisis. Pero la crisis no es nuestro final, es el escenario donde Dios actúa a nuestro favor. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 34, 19. Muchas, no pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. La crisis forma parte de nuestro camino, pero no define nuestro destino. No estamos exentos de aflicciones, pero tampoco estamos solos en medio de ellas. Cuando clamamos, Dios responde, y cuando Él interviene, lo que parecía un final se convierte en un proceso de liberación. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor. En esa misma comunión, yo te invito a que cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo y dile: Señor, tú eres mi refugio. Yo no sé si has venido atravesando un momento difícil, quizás se ha desatado una crisis y esta palabra ha llegado en el momento justo. Dios te dice: yo soy tu refugio en el día de angustia. Yo soy tu paz en el momento en que alrededor tuyo todo parece ser un caos. Yo soy tu torre fuerte, te dice el Señor. Solo tienes que descansar en mi omnipotencia. Descansa en mí, te dice el Señor. El mismo Jesús se encargó de decirlo: todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Es imposible encontrar descanso fuera del Señor. Este mundo vive lleno de estrés porque no tiene un Dios al cual acudir. Pero usted y yo no tenemos un Dios que nos abandona en los momentos críticos. Por el contrario, tenemos a un Padre, a un Hijo y a un Espíritu Santo que han prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levante su mano y dígale: Señor, gracias. Padre, tú conoces la condición de cada uno de tus hijos en este lugar. Sea tu bendición, tu protección, tu gracia, tu favor, tu sabiduría sobre cada uno de ellos. Ayúdales en sus debilidades, líbrales del mal, fortaléceles en los momentos en que las pruebas quieran desviarlo de tu verdad. Que tu Espíritu Santo les recuerde siempre esta palabra. Que no se aparten ni a diestra ni a siniestra, sino que puedan permanecer siempre con sus ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por hablarnos, gracias por instruirnos, gracias por educarnos, por capacitarnos, por formarnos, por alumbrarnos con tu palabra. Gracias, Señor, por este pueblo que por tu gracia tú me permites pastorear. Dame siempre una palabra fresca de sabiduría, una palabra de revelación que esté siempre en acorde a tus verdades eternas plasmadas en las Sagradas Escrituras. Ayuda a esas familias que están en crisis, esos matrimonios que quizás están pasando por problemas fuertes. Te pido que pongas tu mano de perdón, tu mano de sabiduría, para que esos matrimonios que tal vez hasta se le ha cruzado por la cabeza romperse, ellos puedan encontrar en el perdón y en la preciosa sangre de Cristo la sanidad para las heridas emocionales y sentimentales que se hayan podido causar entre ambos. Ayuda a esos matrimonios y que lejos de alistarse en la larga lista de divorcio, se puedan registrar en la magnífica lista de sanidad y restauración que tú tienes, y que puedan testificarle al mundo: yo atravesé un momento difícil en mi matrimonio, atravesé una crisis, pero Dios nos ayudó a perdonarnos, a sanarnos, y ahora tenemos un testimonio que glorifica al Padre, y nuestros hijos pueden permanecer viendo a sus padres cumpliendo con ese pacto matrimonial que hicieron un día. Mi Señor, si alguno está atravesando una crisis en la salud, pon tu mano de sanidad. Si alguno está atravesando una crisis laboral, abre puertas de trabajo para que siempre puedan tener
recursos para su sostenimiento. Si alguno está atravesando una crisis espiritual, quizás se ha enfriado, quizás se ha entibiado, fortalece a tu pueblo espiritualmente, aviva a tu pueblo, bautiza a tu pueblo con Espíritu Santo y fuego, Señor, para que todos puedan disfrutar de una vida plena en la comunión con tu Espíritu. Mi Señor, te damos gracias por hablarnos, gracias por instruirnos. A ti sea la gloria, el poder, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor.